Buenas noches a todos. Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar Aspectos claves sobre juntas de resolución de disputas, planteamientos técnicos y jurídicos, el cual es transmitido a través de Zoom y de Facebook Live. Como sabrán, Mayo Educación Ejecutiva es una empresa que promueve una serie de programas y seminarios de capacitación continua relacionados a la administración de contratos y construction management. Es por esta razón que estaremos realizando los días 23 y 24 de julio el seminario online Gestión y Valoración de Daños en Disputas Construcción 2020, con la participación de la abogada Gracie Zapata y del ingeniero civil Alejandro Espejo Fernández. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro webinar Aspectos claves sobre juntas de resolución de disputas, planteamientos técnicos y jurídicos, a cargo de la ingeniera civil Jenny Guerrero y del abogado Luis Puglianini. No olviden dejar sus preguntas en el chat para que nuestros especialistas las respondan al finalizar su ponencia. Sin más preámbulo, presentamos a Jenny Guerrero Aquino, ingeniera civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, con más de 35 años de experiencia profesional en la actividad pública y privada, con amplia experiencia en la dirección y resolución de conflictos de obras públicas. Considerada en el ranking de la publicación francesa Leaders League dentro de los 5 expertos peritos del Perú, altamente recomendado en la categoría de construcción de ingeniería, miembro ordinario del Centro de Peritaje del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Además, es adjudicador de juntas de resolución de conflictos del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, conciliadora decisoria del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y actual miembro de la Asamblea Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, periodo 2019-2021. Nos acompaña también Luis Puglianini Guerra, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con estudios culminados satisfactoriamente en la maestría en Regulación de Servicios Públicos y Gestión de Infraestructura de la Escuela de Posgrado de la Universidad Pacífico, y en el máster en Regulación de Servicios Públicos y Gestión de la Infraestructura de la Universidad Politécnica de Cataluña, dictado en Barcelona, España. Actualmente es socio del área de arbitrajes e infraestructura del estudio Barrios y Fuentes Abogados, AFUR, y es árbitro especializado en contrataciones con el Estado y Derecho Civil Patrimonial. Ahora sí, procederé a darle la palabra a nuestros especialistas. Buenas noches, señores participantes, y nos vamos a reunir unos momentos agradeciendo de antemano su atención para hablar de un tema muy importante, muy trascendente para aquellos que trabajamos en la construcción. Muy buenas noches a la empresa Mayo Educación Ejecutiva, quien nos formuló la invitación, al doctor Luis Puglianini y a quien habla, Jenny Guerrero, muy halagada. Es una empresa que la verdad que nos ha capacitado en todo este periodo de cuarentena y le tenemos mucho agradecimiento por ello. Y bueno, y hoy día nos toca compartir algo de experiencia que hemos adquirido en esta materia, pero no precisamente en esta materia, porque esta materia es una aplicación de todo lo que hemos pasado durante los años de la vida de la ingeniería, propiamente dicho, en todos sus aspectos. Y hoy día es un aspecto innovador y del cual me es muy grato participar estos minutos con ustedes. Muchas gracias y espero que no sea aburrido, porque para los expertos de repente les es una cosa muy simple, pero a lo largo de este tiempo, las preguntas que hacen los colegas y muchas personas que tienen curiosidad en saber qué ocurre, en qué consiste, hacen preguntas muy simples, y creo que en la simpleza vamos a encontrar la claridad y satisfacer el interés de muchos profesionales que demandan el conocimiento de ello. Esperamos que no sea aburrido, esperamos que no sea simple. Sus preguntas de repente nos van a ayudar a ser un poco más explícitos. Buenas noches, y bueno, no quiero quitar más tiempo, le toca al doctor Puglianini su presentación. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, a todos muy buenas noches. Yo también quisiera agradecer a Mayo por la invitación. Definitivamente es un gusto poder colaborar en difundir este tema, estos debates que se presentan sobre varios temas tan interesantes. Ese tema de la Junta de Resolución de Disputas en particular es un tema en boga,
¿no?, que atrae mucha atención, porque es algo que se va a comenzar a desarrollar de mayor manera justamente con las nuevas obras que van a comenzar a salir bajo la norma constitucional del Estado, a partir de ciertos montos, que vamos ahora a conversar sobre ese tema. Muy brevemente yo quisiera señalar de que lo que me parece muy importante rescatar del tema de las juntas, creo que es la clave que se va a definir, aunque su nombre no lo diga así, no es resolver las disputas, sino evitarlas, ¿no? Yo creo que el mayor aporte de las juntas es que no hayan controversias, no se presenten controversias, evitarlas. Y para eso los adjudicadores ciertamente tienen que ser personas con mucha experiencia para que puedan maniobrar, aconsejar y evitar justamente que surjan estas controversias, ¿no? Y bueno, dicho esto, también ya son temas que vamos a ir desmenuzando y tratando con mayor profundidad a lo largo de la exposición. Doy el uso de la palabra a la ingeniera, sin antes decir de que, como deberían ser en todas las juntas, quienes deben liderar son los ingenieros. Entonces, quien va a liderar esta exposición es la ingeniera, y yo más bien voy a secundarla, porque los abogados somos invitados en las juntas, no debemos ser los protagonistas. Por favor, ingeniera. Muchas gracias, doctor Puglianini. Su experiencia y sus conocimientos van a ser un soporte muy bueno en estos momentos que vamos a departir con los amigos oyentes. Permítanme, ok. Bueno, si bien hemos trabajado unas láminas con el doctor, de repente vamos a pasar ligeramente a algunos textos, pero lo importante es dejarlo allí porque en algún momento les puede servir como una ayuda, y vamos a centrarnos de repente en aquello que es materia de siempre preguntas del público. A ver, el marco de actuación, bueno, va a depender el contrato en qué momento se suscribe, ¿no? Porque tenemos contratos que sin estar obligados a utilizar el sistema de junta, han incorporado junta en sus contratos y ya se viene llevando a cabo. Uno de ellos, por ejemplo, es donde estoy participando. Y van a seguir surgiendo nuevos marcos contractuales, y por eso es que el que presentamos acá es referencial. En este momento tenemos el Decreto Supremo 082 del 2019, que es el TUO, y el reglamento que también ha sido adecuado y modificado con el 377 de 2019. La verdad, ha habido tantos cambios que el marco va a ser dependiendo del momento en que y del contrato que coja el adjudicador. No entro más al detalle. Sí podría decir que en los contratos en el reglamento, en la ley, está establecido 3 mecanismos para solucionar controversias, y dentro de ellos está la Junta de Resolución de Disputas. Y se dice muy claro que se solucionará, se elevarán controversias a la Junta, y a lo largo que veamos la reglamentación, la Junta es un previo. Si no se llega a resolver el problema, tiene que pasar a otra instancia, ¿no? A otra instancia. Eso con más detalle lo va a explicar el doctor Luis Puglianini. Paso para decir, a ver, en el tema de juntas de resolución de disputas hay muchos temas, muchas preguntas, muchas inquietudes. Pero, como decía al comenzar, lo que vamos a hacer ahora, no vamos a hacer una exposición complicada, ¿no? Creo que en las cosas simples está en lo más fácil de entender. De repente el gusto de las cosas está en lo más pequeño, en lo más simple. Acá, si bien hemos tratado de ponerle los marcos, porque nuestra actuación se sujeta a los marcos reglamentarios, ¿no? Legales, pero tiene mucho ingrediente técnico. Por eso es que los ingenieros tienen la oportunidad de su vida al participar en este escenario. Es un escenario maravilloso que va a generar un cambio muy importante en las contrataciones de obras públicas, que va a facilitar va a prevenir que surjan muchas controversias, pero para eso hay que entender
cuál es la labor del adjudicador, ¿no? Entonces acá nos hemos permitido poner bajo el nombre de aspectos claves, porque son de repente los centrales, y hay más, pero en este momento vamos a exponer estos 11, esperamos que el tiempo nos dé, y los he listado, no los voy a leer, conforme pasen la exposición vamos a ir relatando, de repente detallando el nombre de cada uno. Estamos trabajando acá, por qué la razón del surgimiento de la Junta, cómo se conforma una Junta, cuáles son los datos o los marcos económicos sobre el cual un contrato va a demandar la presencia de una Junta, cuáles son las competencias de la Junta, las facultades, algunas funciones específicas que lo dan el reglamento y lo especifica a través de directivas. ¿Qué controversias se pueden someter a las juntas? El comportamiento del adjudicador es tan importante, las habilidades, el comportamiento, el generar confianza en las partes, todo eso no lo escribimos, pero ponemos los marcos importantes y esperamos que les sirva, ¿no? Entonces comienzo. Doctor Puglianini, antes de comenzar, ¿quisiera usted hacer una reseña que complemente esta introducción? Sí, por supuesto, a ver, unas breves palabras. Para eso siempre indicarnos, si a un abogado le pregunta si tiene unas palabras, siempre va a decir que sí. Es raro que un abogado diga que no tiene palabras. Pero a ver, ¿qué podemos comentar muy brevemente? Sí hay un tema anecdótico, ¿no? ¿Cómo llegan las juntas a la normativa peruana? Me parece que es más que todo por un tema de cuestionamiento al arbitraje. O sea, mi percepción es que muchas personas han cuestionado el arbitraje por varios motivos, ¿no? Algunos consideran de que hay una sombra de corrupción, otros piensan de que el Estado siempre pierde, que el arbitraje no es lo ideal para el Estado, entonces por lo tanto lo que se ha buscado es una salida para generar otra forma de solucionar o prevenir y solucionar controversias sin, en la medida de lo posible, llegar a un arbitraje que sobre todo detenga el avance de las obras. Porque justamente ese es el motivo, creo, principal, y se recoge en la normativa, ¿no? El gran problema que ha habido es que los arbitrajes lo que han generado es que por la demora que tiene, si bien es cierto un arbitraje demora menos que un proceso judicial, igual tiene un tiempo, ese proceso, esa demora, lo que ha generado es que las obras se paralicen. Porque hasta que no se resolvía la controversia, ¿cómo se seguía adelante? ¿No? Entonces, lamentablemente, se paralizaba. Entonces, las juntas lo que se está generando es una solución para destrabar las obras avancen. Te guste o no te guste la solución, hay una solución, se sigue adelante y ya luego más adelante, de ser el caso, se podría ir a un arbitraje, ¿no? Entonces, creo que si bien la forma como llegó la Junta es recogida por un tema de un contexto en el que nos encontramos, de cuestionamiento del arbitraje, definitivamente es una herramienta que bien utilizada va a ser algo que va a ayudar mucho al desarrollo de las obras, ¿no? Y simplemente indicar de que esto es, no hay que inventar la pólvora, ¿no? La Junta de Resolución de Conflictos es algo que ya se usaba internacionalmente, nos ha usado para proyectos muy grandes y ha funcionado, y el tema es copiarnos de esas buenas costumbres, por decirlo de una manera, y usarlas acá, que es lo mismo que pasó con el arbitraje, ¿no? El arbitraje vino al Perú porque ya se usaba en otros países de una manera similar, y se adoptó, ¿no? Entonces, ahora el tema es adecuar, usar las juntas de una manera responsable, y yo creo que esto podría ayudar mucho a que se destrabe las inversiones y que sigan adelante, ¿no? Y no tener, pues, arbitrajes donde, arbitraje del primer, como ha pasado, un arbitraje del primer contrato de obra, se resuelve del saldo de obra, del saldo de obra, y tenemos, pues, sobre un mismo proyecto, 5 o 6 arbitrajes de diferentes contratistas, porque se fue resolviendo en el tiempo, porque los arbitrajes no se resolvieron oportunamente. Esperemos que eso no suceda, la idea es que nos lleguemos a eso. Solo eso, ingeniera, por favor, así adelante. El primer alcance. Dice, ¿por qué se implementa la solución de controversias? El doctor lo ha explicado. El artículo 243 lo recoge, muy simple. La Junta de Resolución de Disputas promueve que las partes logren prevenir y resolver eficientemente.
Eso no quiere decir que las otras soluciones, conciliaciones, poderes judiciales, arbitrajes, no se resuelvan eficientemente. Lo que pasa que la Junta va a ayudar mucho desde el contexto técnico y en el proceso que dure la obra. Ahí viene este segundo alcance. ¿Cuál es la vigencia de la participación de la Junta? A veces llaman preguntando, todavía no firmó el contrato. No. Inclusive, luego de firmado el contrato, la vigencia de la participación comienza con el inicio de la obra. Ustedes saben muy bien que para el inicio de la obra hay que cumplir condiciones. Cuando ya se inició la obra, hasta el día que se recepciona la obra, hasta ese día la actuación de la Junta está vigente. Lo dice el mismo artículo que mencioné antes. Desde el inicio del plazo hasta la recepción. Quiere decir que el adjudicador participa en el levantamiento de observaciones, ¿no? Cuando se recepciona la obra, ahí terminó su labor. No se queda hasta la liquidación ni nada por el estilo. Terminó allí. Igual, la firma de contrato inicia la obra. Sin embargo, hay obras que por cuestiones diferentes no inician en el tiempo y se incorpora a la Junta de forma posterior. Eso ha estado ocurriendo en aquellos contratos que no nacieron con con un convenio dentro del contrato, con una cláusula específica, se incorporaron. Fue mi caso, por ejemplo, yo entré ya cuando una obra estaba iniciada, pero uno tiene que informarse de todo lo que aconteció, porque la actuación anterior también implica en cómo va a ser llevada la Junta a lo largo de la ejecución de la obra. Entonces, por eso es este pequeño esquema, para que quede bien claro: inicio de obra, recepción de obra. ¿Cómo se conforma una Junta? Existen juntas donde un solo miembro la integra. Estos casos se dan cuando los contratos oscilan entre 5 millones y son menores a 40 millones. Y tres integrantes de la Junta son cuando las obras superan los 40 millones. ¿Cómo los considera el reglamento? El reglamento dice: el ingeniero o arquitecto conocedor de la normativa de contrataciones del Estado, cuando se trata de un adjudicador único. A falta de acuerdos, la Junta de Resolución de Disputas queda con un solo miembro. Por eso tiene que estar explicado en el convenio si va a ser un miembro, va a ser 3, porque si es menos de 40 millones también puede ser se puede conformar un grupo, unos adjudicadores, una junta de 3 miembros, ¿no? Pero si no han decidido de antemano que van a ser 3, obligan mínimo que sea 1. Y ese 1 va a ser ingeniero. A diferencia de que cuando las obras superan 40 millones y se integran 3 miembros, el ingeniero es quien va a comandar el grupo y los demás son expertos en construcción de obra. Expertos puede ser un abogado que tenga experiencia en contrataciones del Estado, o puede ser expertos. Esa parte de expertos no lo han identificado claramente, pero se entiende de que son personas que tienen dominio en esta materia y tal vez podría tratarse de otras especialidades, pero hasta el momento están formando ingenieros, arquitectos, abogados. Doctor. Sí. A ver, muy brevemente, efectivamente, la idea en general de la Junta es que vengan personas experimentadas en el manejo de administración de contratos, ¿no? De cómo tramitar un contrato. Por ejemplo, gente que ha estado en supervisión, administración de contratos, pero que ha estado en cancha. Definitivamente, lo que no se busca que sean miembros de la Junta sean personas que han estado siempre en gabinete, ¿no? Sentados en un escritorio. Esa no es la idea, ¿no? Entonces, lo que se busca cuando se dice experto es, claro, puede ser un abogado, puede ser un ingeniero, puede ser alguien, pero que sepa realmente el tema de cómo se maneja una obra in situ, ¿no? De lo contrario va a ser muy difícil que puedan aportar salidas si nunca han estado sentados en esa silla. Un tema que, sin embargo, que sí me parecía importante resaltar es, claro, ¿y por qué tanto interés de tantos abogados y por qué hay tanto abogado que quiere ser adjudicador?
y tiene ahí un sentido. Lo que pasa es que probablemente va a haber, los abogados vamos a hacer un mal necesario, porque tenemos que acompañar a los ingenieros para ver tal vez algunos aspectos legales. Y eso tiene un motivo, que es finalmente qué va a pasar con la decisión de la Junta, ¿no? Lo que la ingeniera lo mencionó anteriormente, pero esto es algo que hay que resaltarlo. Lo que la Junta decide eventualmente puede llevarse a una siguiente instancia en un momento determinado, que es una conciliación o un arbitraje. Y este arbitraje va a ser de derecho. Eso quiere decir que va a ser visto desde el punto de vista legal el análisis de lo que la Junta ha decidido y se va a considerar como una prueba y se puede tomar en cuenta no. Entonces puede que por ahí uno de los argumentos para que no se tome en cuenta lo que ha decidido la Junta es porque no ha cumplido una formalidad legal, ¿no? Y eventualmente incluso luego lo que resuelven los tribunales arbitrales puede ser cuestionado en un proceso de anulación en el Poder Judicial, no van a haber jueces. Entonces, sí, en ese contexto tiene ya cierta lógica que hayan ciertos abogados que aconsejen a la Junta o que uno sea miembro de la Junta para que se pueda confirmar que se están cumpliendo los requisitos legales y evitar justamente que por un tema de formalidad se deje de lado lo que la Junta ha resuelto en un eventual arbitraje o en un eventual proceso de anulación de un laudo, ¿no? Simplemente eso agregar. Correcto, doctor. Efectivamente es así. Ahora, ¿cuál es la competencia que tiene la Junta? Claro, en el reglamento comienza con decisiones vinculantes respecto a controversias planteadas por las partes. No debería comenzar por allí, ya que la labor más importante de un adjudicador es prevenir las controversias. Lo último que hace es decidir y que su decisión se imponga. En este caso, él lo dice como parte de las competencias del artículo 246, dice emitir decisiones vinculantes respecto a controversia planteada por las partes. Pero no son todas las controversias, ya veremos más adelante que no todo lo ve el adjudicador, pero lo ve casi todo, casi todo. Absolver consultas planteadas por las partes, elemental, pero para que se atienda una consulta no puede ser preguntado por una de las partes. Las dos partes tienen que estar de acuerdo y formular la consulta. Es muy importante, porque formulan la consulta que les pueda permitir a ellos entender cómo es que está solucionándose el problema que tienen y que no lo pueden desatar entre ambos. Es una experiencia muy, muy interesante, muy provechosa. Yo he visto en la experiencia que tengo en este proceso, las dos partes se ponen de acuerdo, dicen, no, pero si tú preguntas de esta manera, no vamos a tener todo lo que necesitamos conocer. Entonces, se formula la pregunta y nosotros siempre vamos acompañados de un representante de la Católica, en este caso, porque a mí me ha tocado participar desde la Católica, vamos con un representante que es abogado, y ese abogado o abogada redacta, les ayuda a redactar la consulta. Ellos le dicen, queremos hacer esta consulta, y tienen ese apoyo nuestro, ¿no? Y es importantísimo. Creo que ahí está la presencia del técnico experto. Dice, absolver las consultas planteadas por las partes respecto a un aspecto contractual técnico, las cuales previamente son consultadas al supervisor de la obra y al proyectista según corresponda. ¿Qué puedo decir acá? Qué importante es esto, porque a veces está el plano con una indicación y una parte dice no lo está y el otro dice sí lo está. Y la verdad es anecdótico a veces encontrarnos en ese tema. Entonces, ¿qué tiene que hacer el adjudicador? Es una competencia muy importante el poder ayudarles para que con la información que se tiene, por eso piden que el supervisor, quien es el que supervisa, atiende, no atiende, decide en obra, que él haga una opinión respecto a la consulta y recién ahí entra el perito, el adjudicador a tallar. ¿Por qué? Porque el momento de las consultas y el momento de la obtención de la información para resolver esas consultas,
genera, o mejor dicho, el adjudicador tiene que sacar todas sus habilidades, porque a veces no nos dan toda la información. Entonces, la experiencia que uno tiene, el saber qué documentos pedir, cómo pedirlo, ¿no? Genera que ambas partes entreguen toda su información y con eso uno puede darles muchas veces solución a sus problemas. Entonces, el problema técnico, no estamos hablando de que nos van a preguntar o nosotros vamos a decir, el concreto lo estás haciendo mal, el fierro debió ser de 3/4 y no de 1 pulgada, por decisión propia, por decisión de diseño, no, porque el adjudicador no va como proyectista, el adjudicador no va como supervisor, el adjudicador va para poder ayudar o conocer qué está ocurriendo en la obra cuando ésta no cumple la programación que estuvo establecida. Entonces ahí es donde entra Tallar y ayuda, ¿no? Participa, pregunta y pide información. Somos los privilegiados. ¿Por qué? Porque al momento de estar en obra, me detengo acá porque es muy importante, al momento que un adjudicador no necesita estar los 30 días, el adjudicador hace visitas periódicas, entonces va, le entregan toda la información, tiene la posibilidad de preguntar a todo. Cuando somos peritos nos entregan la información y con eso trabajamos. En cambio acá como adjudicadores entregan toda la información. Pedimos el reporte de cada parte. Si hay que actuar peritos, actúan peritos. Pero con esa información decimos, estos serán los términos de referencia, esto han dicho los técnicos, tienen que resolver el problema que dicen las partes. Se ponen de acuerdo, dan una solución, a veces están de acuerdo, a veces no, y ahí recién pueden acudir o acuden al adjudicador para que les decidan sobre la controversia surgida. Bueno, otra de las competencias, obligaciones que se podría decir, se tiene que hacer visita periódica a obra. Puede ser periódico, llamamos, puede ser 1 mes, 15 días, 2 meses, depende del acuerdo que se hayan adoptado. No se puede resolver algunas pretensiones, las indemnizatorias, por ejemplo, daño moral, otro tipo de daños, lucros cesantes, que no estén establecidos en el contrato, ¿no? Porque a veces hay otro tipo de daños que puede reclamar la empresa. Y bueno, las visitas, bueno, ya dijimos, la importancia en esa competencia, en esa obligación y responsabilidad que tenemos de estar en obra, hacemos 2 eventos importantes. La reunión en gabinete de todas las partes está la entidad, la contratista, la supervisión, y si ellos quieren, llevan a sus técnicos, y están los adjudicadores. La reunión en gabinete, se toma conocimiento con los documentos, con el informe de cada parte, que reportan si los problemas dejados observados o recomendados el mes anterior fueron superados, y de ahí salimos todos al campo. Ahí pueden ver, ahí están los representantes, ese es un ejemplo, están los representantes de todos los eventos, de todos los frentes, están los representantes de la entidad, la contratista, está la adjudicadora, la supervisión, la católica presente. Es una visita de mucha trascendencia y uno trata de sacar el máximo de provecho. Bueno, eso podría decir el tema de competencia. Las facultades específicas están enroladas en lo mismo, pero lo da la directiva, ¿no? La directiva de repente ya amplía un poquito más, que son prácticamente desdoblan lo que acabo de decir y lo trasladan en varias, punto por punto. Yo lo he hablado muy rápido porque eso es lo que ocurre, uno va, busca información, pide información, acá lo dice en el ABC. El tema que también está plasmado, está escrito en la directiva, que es la función consultiva que podemos desarrollar. No estamos nosotros para solucionarle los problemas a las partes, sino para ayudarles con nuestra experiencia a cuando ellos, antes de hacer que surja la controversia, ellos acuden y hacen consultas. Y esa función consultiva también la asume la Junta, pero a petición de ambas partes. La consulta sí no tiene una opinión vinculante,
no porque la adjudicadora o el adjudicadora o los adjudicadores o la JR ha dicho, esta es la absolución a la consulta, no es vinculante. Si las partes consideran, lo adoptan; si no consideran, solamente fue una consulta que atendió la adjudicadora y ellos sacan su propia solución. Cosa distinta es a cuando el adjudicador decide. Formulan la consulta y tenemos 5 días para responder. Esa es la parte rápida, no nos tomamos 2 o 3 meses, 5 días, así es establecido, ¿no? Eso era respecto a las funciones que tiene la Junta de Resolución de Disputas en forma general. Principalmente yo estoy haciendo énfasis desde el ángulo de los ingenieros, ¿no? Los ingenieros están yendo ahí, como decía, no para resolver un tema técnico específico, sino para ayudarles a absolver algunas dudas que puedan tener, a tomar conocimiento de las ocurrencias, para que cuando surja algún evento, el adjudicador de primera mano tomó la información. Lo valioso y lo enriquecedor de la presencia de una junta en la obra es que de primera mano tiene la información, conoce, no nos pueden decir por la lluvia paralicé un mes, ¿no? Eso es lo que me ha ocurrido. Yo dije, llovió a mares el día anterior, vamos a recorrer la obra, y una parte estaba con problemas, que era la que salía en la foto, pero la otra parte sí podían caminar los vehículos. Entonces, ese conocimiento de la obra es importantísimo para cuando surgen las controversias, ya tenemos el conocimiento pleno de lo que ocurrió en la obra, ¿no? De lo que estuvo en físico y estuvo en la documentación que le hacemos seguimiento. Correcto. Doctor. Sí, mira, a ver, yo he notado acá varias cositas que quisiera complementar. Un primer tema, y por ahí, siguiendo los comentarios sobre el tema de que la Junta, los dispute boards o los mecanismos de solución de controversia vía eterna de expertos, ya estaba en los contratos FIDIC y los contratos financiados por el BID, por el BIRS. Efectivamente, de hecho, los que hemos visto arbitrajes ya desde hace años, sabemos que hay algunas entidades que ya incorporaban un mecanismo larguísimo de solución de controversias vía el ingeniero, ¿no? El ingeniero solucionaba, había todo un procedimiento, pero creo que era una suerte de, efectivamente, junta, pero mal copiada, y al final nunca se usaba, o era una mera formalidad. Y de hecho luego ya algunos contratos financiados por el JICA, que los unos japoneses y otros más, también han copiado el tema de la Junta de Resolución de Conflictos, pero lo establecían de manera ad hoc, con lo cual era en buena cuenta un tribunal arbitral previo al arbitraje, ¿no? Porque cada vez que surgía una controversia, se conformaba una junta para resolver la controversia específica. Entonces eso es un arbitraje. Creo que debe quedar claro que la idea de la junta es que tenga vocación de permanencia durante la obra. No es que se conforma solo y únicamente por una consulta o por una controversia, sino que es la misma junta que se mantiene y conoce toda la obra durante toda su vida. Entonces es muy importante, porque a diferencia de lo que puede ser un arbitraje o que un perito conforme una prueba para aportar un arbitraje, la gran diferencia es que en el arbitraje o en un peritaje lo que vamos a ver es un tema arqueológico. O sea, los profesionales lo que van a ver es algo que ya pasó. Van a tener que descubrir los documentos que se han utilizado, lo que ha sucedido, pero ya no van a ver, es muy complicado que puedan ver in situ qué es lo que sucedió. Mientras que en los adjudicadores sí tienen al paciente vivo, lo tienen ahí vivito, y depende de ellos, o en gran medida, dar recomendaciones para que puedan seguir adelante, ¿no? Entonces es muy importante esta labor, que es de permanencia, no es de que se forma por cada momento que surge una controversia y se demora un tiempo, no, está en ese momento, hay algunas, pueden dar recomendaciones o emitir pronunciamientos vinculantes o no. Sí me parece interesante comentar que en legislación comparada tenemos casos en los cuales las recomendaciones se pueden volver vinculantes si transcurrido un tiempo ninguna de las partes lo discute. O
sea, si ninguna parte dice, esa recomendación no me gusta, se vuelve vinculante y se tiene que cumplir, ¿no? De manera que la mera recomendación también puede ser vinculante. Sin embargo, el corte de la normativa peruana se decidió no tomar esa opción, ¿no? Se decidió tomar una opción mixta, donde hay decisiones vinculantes y otras no, ¿no? Y esas no son vinculantes, salvo que ambas partes la acepten, ¿no? Lo cual igual es útil, porque ayuda a ver más allá de la esfera de las dos partes que está centrada en su problema, y un tercero de una recomendación es útil. Pero sería más útil si se vuelve vinculante si nadie la cuestiona, ¿no? Esa es mi forma de ver las cosas. Correcto. Cuando decimos qué es lo que está ocurriendo en las juntas, porque no hay una junta ad hoc en este momento, se está considerando que se designa en pleno proceso de inicio. Contesto con ello, ingeniero Carlos López, un honor y un gusto que usted nos formule esta pregunta. Voy a aprovechar antes de salir de este ítem. Definitivamente, sería genial que en lugar de tomarnos el tiempo, los contratos, inicia la obra y se está conformando recién el grupo de adjudicadores. Sería muy importante, luego de que se tenga ya también una lista más amplia, lo que pasa es que no hay listas tan amplias en este momento de adjudicadores, para que pueda estar ya estipulado de nacimiento en el contrato quiénes van a ser los adjudicadores. Sería muy interesante. Y lo otro que yo también creo que debería haber adjudicadores ad hoc, para que en obras pequeñas puedan tener ellos también acceso a esos profesionales o a esos expertos. A ver, habíamos dicho que entre las responsabilidades del adjudicador, que quien va a dirigir la JRD es un ingeniero, la responsabilidad que tiene, o si va a ser único, también es un ingeniero, tremenda responsabilidad. Llega hasta el momento de tomar decisiones trascendentes. Cuando van a llevar una ampliación de plazo a un arbitraje, es un tema eminentemente técnico, salvo que lleve consigo la formalidad de su presentación o de cómo haya sido resuelto, pero es un tema que tiene mucho contenido técnico. Entonces, ¿qué pasa si esa pregunta, y discúlpeme que me detenga en esta pregunta, porque creo que esta vale más que todo lo que hemos hablado, es que si se van a un arbitraje a buscar solución de una ampliación de plazo no atendida, porque ahora se ha convertido en un estilo no aprobar ampliaciones de plazo, entonces van a tener un contrato sin una programación, y el supervisor es profesional, va a decir, yo no tengo una herramienta, ¿cómo controlarte el avance? Entonces, tienen que esperar 3 años, cuando ya el contrato se ha resuelto, porque estaba atrasado aparentemente, porque no había tenido ampliaciones de plazo solucionadas, tiene que esperar que en 3 años, 2 años o 1 año salga la decisión si le correspondía o no la ampliación de plazo, y si de repente solamente fue un pretexto, la entidad no puede ejercer su derecho porque está en arbitraje. Entonces, cuando hay cosas mucho más trascendentes e importantes que llevar a un arbitraje, porque tenemos tribunales muy competentes que pueden ver cosas mucho más complejas, pero una ampliación de plazo desde que entramos a trabajar en obra es lo primero que aprendimos a hacer. Y es la verdad viva, una ampliación de plazo. Si no la saben poner en el papel, lo que están viviendo y la problemática que han tenido para poder determinar el tiempo que necesitan para superar aquello que le generó demora, pucha, la verdad, tanto habernos organizado en la obra para no saber hacer una ampliación y que no se lo aprueben. Entonces, ¿qué pasa cuando en estas obras tenemos un adjudicador o una JRD? Tienen la responsabilidad, si no están de acuerdo las partes en cómo o quien solicitó la ampliación, lo eleva a la JRD. Y la JRD tiene plazos ya marcados, porque si la JRD no responde los plazos marcados, entonces su decisión no sirve para nada. Y ese es lo más
delicioso de este trabajo, porque estando en la obra se decide si el plazo es el correcto o no es el correcto. Tampoco somos perfectos, podemos tener algunos desajustes. También nos da la opción de 5 días para poder superar nuestros errores. O algunos faltantes, a veces pueden haber algunos errores. Hay consultas, hay periodo de observaciones. Todo eso es un periodo relativamente corto y la solución técnica se va a dar. No estamos hablando de cosas complicadas, estamos hablando del tema de plazo. Creo que lo más valioso en estos tiempos va a ser los plazos, valorizaciones, interpretaciones de planos, que se resuelve técnicamente en la ejecución de la obra. Entonces, tanta letra que está en el reglamento, en la directiva, la otra directiva, la modificatoria, etcétera, 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 lo que está enmarcando es que el ingeniero que se tome la opción de llamarse adjudicador e integrar una JRD, responsablemente diga, sí estoy en condiciones de posesionarme en esa obra para ayudar al contrato, a las partes, a darle una solución correcta, oportuna y sabia, porque les va a ayudar a resolver el problema. Porque una decisión pasada por agua caliente le genera más problemas. Luego que han pagado un adjudicador para que les ayude en esa realidad, porque es una muy interesante decisión, creo que tiene como 7 años que han estado tratando de impulsar este tema, desaprovecharlo sería lo peor. Entonces, se tiene que aprovechar ese momento, hacer un buen trabajo, dar una solución, y que concluye que se va a tener una obra con una programación oportuna, y va a haber la forma de supervisar en el tiempo. Y ya lo que ya lo vamos a ver en un ratito, los que no estén de acuerdo, sí pueden irse a un arbitraje, y el doctor lo ha dicho, igual se ejecuta, y los que no están de acuerdo lo acumulan y lo llevan cuando se haya terminado, se haya recepcionado la obra. Eso lo decimos más acá. ¿Qué controversias no pueden ser sometidas a la JRD? Bueno, esto solamente de grandes, de abogados, del doctor Puglianini. Nulidad, inexistencia, ineficacia o invalidez de contrato, eso lo ven los grandes, eso lo ve de oficio la entidad o lo ven los árbitros, ¿no? Sobre decisión de la entidad o de lo que ve la Contraloría. La Contraloría y su 15% de adicionales. Esos temas no lo puede ver la Junta, la verdad, y todas las preguntas siempre tienen que ver con adicionales, pero para todo hay salida. Que no pregunten, ingeniera Guerrero, fíjese si nos corresponde el adicional de obra o no. Pueden hacer consultas, pero decida usted si me corresponde o no. No se puede, adicionales no se puede. Las prestaciones de carácter indemnizatorio, claro, un daño moral, no, eso no lo ve la Junta. Por conceptos no previstos en la normativa de contratación, la verdad, a veces son ingeniosos los contratistas y sacan unas cuantías que pueden tener la razón, pero eso no lo vemos los ingenieros. Sobre controversias referidas al pago final, no, porque nuestro trabajo va hasta la recepción de la obra. El pago final es liquidación. Acá viene lo bueno. Revisar uno sobre el tema anterior, indicar que tenemos minutos. Sobre el tema de la liquidación no se va a llevar al mecanismo de solución de controversia a la Junta. Eventualmente, si hay un arbitraje en curso para cuestionar los pronunciamientos de la Junta, ¿no? Porque el arbitraje se va a incorporar después de la recepción, y luego va a haber una nueva controversia sobre la liquidación, lo que dice la norma es que se deberían acumular estas dos controversias en un solo arbitraje. No es que va a haber un arbitraje para ver los cuestionamientos a la Junta y otro arbitraje para la liquidación, ¿no? Esa no es la idea. La idea es que todo se acumule en uno solo, ¿no? Una precisión pequeña de esa diapositiva, para no olvidar. Perfecto, pequeña pero importante, doctor, porque yo he visto que ha habido arbitrajes, o contratos con arbitrajes, 5 o 6 arbitrajes, y a veces las decisiones se contravenían entre ellas. En cambio ahora, un tribunal
va a recoger aquellos reclamos o aquellos reclamos sobre decisiones, digamos, de los adjudicadores con los que no hayan estado de acuerdo, o temas que no estamos no tengamos condiciones para hacerlo, ¿no? Como es los temas de daños que no están claramente especificados en la norma. ¿Cuál debe ser el comportamiento del adjudicador? Wow. Dice, tiene que actuar de manera proba y de buena fe. Con eso estaríamos envolviendo todo, porque el ingeniero tiene competencia, su probidad le genera buenos resultados, porque su carrera tiene que ser proba, de buena fe es la honestidad, ¿no? La oportunidad. Dice, cumplir lineamientos de ética que apruebe el OCE. No necesitamos que lo apruebe el OCE, pero lo apruebe el OCE. Tenemos lineamientos de ética del colegio, tenemos lineamientos de ética naturales, ¿no? Yo pienso de que es importantísimo que el adjudicador que va sea una persona prueba de buena fe y con lineamientos de ética muy, muy claros, porque creo que si en algún trabajo se viera un adjudicador que no reúne la competencia, su experiencia, no tenga alguna de estas condiciones, lo contratará una vez, pero ya no dos, ¿no? Entonces, creo que la oportunidad que tiene en este momento, en su mayoría, los ingenieros, que son los que en mayoría van a tener esa oportunidad de trabajo, ok, ese es un perfil natural, ¿no? Que debe existir en todo profesional. Los centros que acogen, que designan adjudicadores, también ponen unas reglas muy claras, son muy estrictos, nos hacen seguimiento permanente, que me parece muy bien. Hay temas que no estamos detallando acá porque una hora es totalmente insuficiente para poder narrar la experiencia, por eso estamos tocando tips, porque ya cuando tengan necesidad de conocer cómo se designa un árbitro, cuánto cobran, etcétera, etcétera, eso está en las páginas de los centros que designan adjudicadores o que registran lista de adjudicadores. Independientes e imparciales. Cuando dicen el ingeniero que no haya conocido, la verdad, no se está hablando de que si conoces o no a las empresas, se está hablando que cuando desarrolle una labor, su labor sea independiente e imparcial. Eso es que un trabajo técnico es que 1 más 1 no es 3, 1 más 1 es 2, y el resultado del concreto es, tú le echas tanta bolsa de cemento, tanto porcentaje de agua, es igualito, ¿no? Hay datos que salen y no se tendría que ladear, porque el dato técnico verdadero es un dato técnico, independiente e imparcial. ¿Qué es importante también que debe cumplir un adjudicador? Tiene que tener disponibilidad para cuando las partes demandan su trabajo para poder resolver conflictos. Por ejemplo, en este momento yo tengo 6 decisiones que tomar, porque se han ido acumulando en el tiempo, y recién nos van a entregar eso. Y hay que tener la disponibilidad para hacerlo, ¿no? Competencia y disponibilidad, y todo lo demás que dice acá. Y dice obligación de informar, ¿no? Esa es la novedad que colocan ahora en todos los reglamentos. Tienes que decir que si tienes circunstancias que te impiden ejercer el cargo, es que si impide ejercer el cargo, mejor que no acepten, ¿no? Pero dice obligación de informar. Bueno, eso está escrito de esa manera. Otra parte que recoge ya la directiva, lo que he dicho antes, es lo del reglamento, dice flexibilidad para adaptarse a diferentes situaciones. Yo pongo como ejemplo, ¿qué pasa en los últimos años? El reglamento cambia cada medio año, cada año, entonces la situación, hoy día tengo una coyuntura, ¿no? Lo que está ocurriendo en ese momento, la pandemia, y el adjudicador tiene que adaptarse a esa realidad y dar soluciones, ¿no? Adaptar criterios que faciliten el funcionamiento interno, claro, es lo que hablábamos antes, tener las habilidades para que las partes puedan entregar todo lo que necesitamos que esté en mesa, que se conozca para que le puedan dar una solución correcta, y eso se logra.
se logra si se sabe pedir qué cosa existe de la materia, y se invita a las partes a que puedan entregar toda su información, todas sus alternativas, y ya no se va a controversia. Entonces dice, ¿cuál es la labor y el comportamiento que debe tener el adjudicador? No pedir tantas pruebas caras, sino ser eficientes y utilizar los recursos que se tiene y romper la posibilidad de que surjan controversias. Ese sería nuestro éxito, el menor número de controversias que salgan y que la obra pueda terminarse, ¿no? Creo que a eso está apostando la normativa, o quienes elaboran la normativa. Bueno, la última que decía, habilidades profesionales, se habla de habilidades blandas. Creo que la experiencia y la tolerancia pueden generar unas habilidades muy importantes en el adjudicador, que es lo que necesita la obra. Acá puse un ejemplo así simple, cómo han ido variando el reglamento. Entonces el ingeniero tiene que estar con el manejo, no se dice que se lo aprenda de memoria el reglamento, sino siempre tener cuál es su marco de actuación. Y tiene que ser fácilmente adaptable a las situaciones que ocurren, ¿no? Situaciones que pueden ser climatológicas, pueden ser eventos como los que acabamos de pasar, o los marcos legales que en cada momento nos lo paran variando, ¿no? Antes de entrar al plazo, creo que el doctor tendría que darnos un cierre en lo que hemos dicho en antes. Yo sí quisiera resaltar algo que me parece muy importante, ingeniera, que usted lo mencionó, pero quiero resaltarlo especialmente, que es el tema del tiempo. O sea, a ver, un adjudicador tiene que tener el tiempo necesario para poder dedicarse a la función. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente yo ya lo he visto en los temas de los arbitrajes y ya lo he visto en algunos contratos con esos adjudicadores ad hoc que se conformaban con los contratos financieros por Legica, donde lamentablemente el adjudicador el árbitro adjudicador no tiene tiempo. ¿Por qué? Porque aceptó tantos encargos. O sea, hay árbitros que ven en paralelo 100 casos, 120 casos, que las audiencias las programan sin pandemia, las programan en 2, 3, 4, 5 meses, ¿no? Entonces ahí hay un problema muy, muy complicado. O cada resolución, emite una resolución por mes. Entonces, lamentablemente, eso lo que genera es un retraso. Entonces, si la idea de este mecanismo es que sea expeditivo para poder solucionar las controversias y evitar que se demore el avance de la obra, si el adjudicador se colapsa de trabajo y acepta ser adjudicador de 5, 6, 7, 8 obras, no va a tener el tiempo. Es imposible, porque puede suceder que justo al mismo tiempo se necesite su participación en todos los contratos y no va a poder hacerlo. Entonces, lo que va a generar es que esto se entrampe, y esa no es la idea, ¿no? Entonces, yo sí ahí hincapié en que el adjudicador tiene que tener tiempo para poder ver ese tema. Es uno del asunto. Y el otro, sin perjuicio de que sé que hay una etapa posterior para responder las preguntas, sí ir avanzando con responder, porque por ahí alguien dijo, sí, se ha previsto que las juntas de resolución de disputas en el escenario de la metodología BIM no es incompatible. O sea, la metodología BIM es una metodología en base a la tecnología para ver todo a tiempo real y que vaya avanzando lo más rápido posible. Ya, no es incompatible con que haya adjudicadores y que acompañen. Obviamente los adjudicadores tienen que estar formados, conocer de alguna manera esta interacción para poder aprovecharla al máximo, pero no es un contradictorio, al contrario, se pueden complementar de una muy buena manera. General, adelante. Correcto, doctor. Totalmente de acuerdo, es así. Ahí es donde va el comportamiento del adjudicador, la ética, la probidad, ¿no? Ya, si yo tengo competencia para hacer 2, 3 adjudicaciones, ya pues voy para adelante, pero soy responsable. Pero si no, soy honesto y digo, manejo 1. Y yo creo que hasta el tema de los honorarios son razonables, y da la posibilidad de hacer muy buen trabajo. No podemos perder la oportunidad de la alternativa que se está dando para que los contratos no tengan que esperar tanto tiempo para poder para que se resuelvan temas técnicos, donde, como usted lo dijo muy bien antes, hacen arqueología los documentos, porque ya no tienen la obra presente.
nosotros tenemos esa parte enriquecedora que vamos a estar en la obra, vamos a ver la verdadera problemática que existe en el sitio, en el momento, y los autores nos van a contar ese problema y lo vamos a evidenciar. Gracias, doctor, sus aportes son importantísimos. Mire, el tema de los plazos, hablar de 83 días también es bastante, porque si se trata de una ampliación de plazo se puede revisar con tranquilidad los antecedentes, se puede hacer en un tiempo muy corto. Lo que pasa es que hay otros temas que pueden ser más complicados. Pero, por ejemplo, acá 83 días hábiles es bastante. Pero estamos hablando, en días útiles son 3 a 4 meses. Y en 3 a 4 meses ya tienen la decisión, si tienen plazo o no tienen plazo. Pero si queremos hacerlo más rápido, entendemos que las entidades sí tienen mucha carga de trabajo, ellos sí cumplen con sus 15 días, pero cada parte podría acelerar. El que tiene interés puede presentarlo antes, el adjudicador, ya me ha pasado cuando tuve varios juntos, entregué en el último día, pero cuando me llegaron los demás, lo entregué en 5 días, entonces sí se puede. Y hay una oportunidad que se realizan audiencias, y también si las partes están de acuerdo y el tema no es complejo, se puede obviar la audiencia. Si los documentos son claros, se obvia la audiencia y se va disminuyendo los plazos. Acá yo he replicado lo que dice la directiva, todos los pasos que dice la directiva. Espero que esté todo vaciado, me parece que no he obviado nada. Había un paso de entrega de 3 días de documentos que no lo han puesto, ¿no? Que es el corrimiento al traslado de los documentos, en uno de los escenarios no está. Si es así, el máximo plazo que tiene que utilizar un adjudicador es 83 días hábiles para resolver el caso. No puede ser más, porque si es más, no sirve la opinión del adjudicador. Y le echa un daño a las partes, ¿no? Si es que se demora. Por eso es tan perfecto lo que usted ha hecho, tiene que haber disponibilidad. Lo dice el reglamento y lo acaba de corroborar usted en un caso que conoce. Acá dice, se puede extender un plazo de 15 días más para la decisión. Ya pues no hagamos eso, ¿no? Salvo que sea demasiado complicado. Podría existir algunos momentos, pero dan 15 días después de realizada la audiencia, que es 10 días previo, uno tiene que avisar que va a haber audiencia, que está relacionado con la contestación que hace la entidad a un reclamo que hizo el contratista, ¿no? Tiene sus 15 días, dentro de los 10 días siguientes los adjudicadores invitan a la audiencia, porque siempre las partes quieren asistir a la audiencia, puede ser virtual, puede ser presencial, y después el adjudicador tiene 15 días para decidir, todos son días útiles. Después se notifica a las partes, pero si uno se equivocó, le dan 5 días para que subsane, no tenemos más días. Ahí sí, no se moleste, estimado doctor, pero a veces los laudos dicen, desde que el árbitro dice que tiene 30 días para ampliar el laudo, pero no dicen a partir de cuántos días tiene para decir cuándo. Entonces, y en temas técnicos no tiene sentido demorarse más, no tiene. Entonces, de todas maneras yo he trasladado lo que dice la directiva, 83 días, no tiene más. Y ahora, ¿qué pasa? Ya pasamos al tema jurídico, esto sí es tema del doctor. Lo voy a decir muy rápido, y el doctor acá es el que tiene que cerrar con broche de oro ese tema. La decisión de la Junta es vinculante, la decisión de la Junta se cumple. No hay quien pueda desautorizar la decisión de la Junta. Es tan importante. Este poder que han dado los ingenieros no deben perder la oportunidad de hacer buenos trabajos para que esto perdure en el tiempo. Es una solución. Dice, es vinculante y de inmediato y obligatorio cumplimiento. Ninguna autoridad administrativa, arbitral o judicial puede impedir su cumplimiento, y es así. Uno decide y la entidad pueda no estar de acuerdo, o la contratista pueda no estar de acuerdo, y se van a arbitraje, pero lo cumplen en el momento. Si, por ejemplo,
Una parte dice, pido 80 días de plazo, la entidad dice 0 días, la perito analiza, perdón, la adjudicadora analiza y dice, es 32 días. La contratista dice, no, yo quiero 80, y la entidad dice, yo quiero 0. Los dos están en desacuerdo, pero se cumplen los 32 días. Se hace un cronograma de los 32 días, se calcula gastos generales por 32 días y la vida continúa. Esa es la realidad, ¿no? Doctor, usted mismo es doctor. A ver, simplemente comentar algunas cosas que explicar claramente. Las decisiones de la Junta se pueden llevar a arbitraje, pero no inmediatamente, sino después de la recepción de la obra. O sea, cuando la obra se haya recepcionado, se culminó con la recepción. Ojo, la recepción no es un acto, es un procedimiento. Es importante decirlo. Inicia desde que se anota en el cuaderno de obra diciendo que se acabó, la supervisión diciendo efectivamente ya se acabó, se conforma el comité de recepción, van, verifican, levantan observaciones hasta que dicen ya está todo bien, recepcionada la obra. Cuando se recepciona la obra, ahí termina la participación de la Junta, y en ese momento, el que oportunamente dijo que estaba en desacuerdo con los conocimientos de la Junta, podrá iniciar su arbitraje. O sea, recién ahí. Entonces, eso es muy importante indicarlo, porque no va a haber un arbitraje en el medio que discuta o que tenga el poder de poder, en paralelo, discutir lo que diga la Junta. Eso no va a haber, no es como una segunda instancia inmediatamente, no, va a ser en un periodo posterior. Entonces, lo que la Junta resuelve en ese momento es algo que se tiene que cumplir justamente para no detener la obra, ¿no? Eso es muy importante porque es lo que se ha querido formar al momento de dar la norma. Lo segundo, y que es eso también el Poder Judicial, o sea, muchos van a que dice el Poder Judicial y que vía una medida cautelar se detenga lo que ha dicho la Junta. Probablemente lo van a intentar, ¿no? Como se intentó durante el arbitraje, y que eso hay que hacer el símil. Hasta el año 2005, 2006, había un montón de arbitrajes paralizados por medidas cautelares, porque no había ninguna norma ni ninguna disposición jurisprudencial que disponga que el arbitraje debía seguir adelante a pesar de que una medida cautelar judicial dijera lo contrario. ¿Qué pasó? Que salió un presidente de observancia obligatoria de Tribunal Constitucional que dijo que no se debería de tener arbitraje frente a mandatos judiciales. Entonces, que lamentablemente, si bien ahora, felizmente ahora hay una ley que expresamente dicen de que no hay mandato judicial que detenga el cumplimiento de la Junta. Vamos a ver si los jueces constitucionales, cuando se plantea un amparo o por el estilo, hacen caso o no. Eso ya la experiencia nos va a ir diciendo que se da. Y por último, y esto va a las partes, a ambas partes, lo que dice la Junta se cumple, ¿no? Es así de simple, ¿no? Y si no se cumple, tiene consecuencias. Y eso, ingeniera, por favor, le doy el pase porque es la siguiente diapositiva. Ella la puso. Me la dejé para usted, doctor. Ah, bueno, entonces perfecto. A ver, es una obligación esencial cumplir con lo que dice la Junta. El incumplir lo que dice la Junta acarrea una causal de resolución de contrato. ¿Okay? Entonces, claro, ahí hay una discusión que se está dando respecto a cómo se resolvería el contrato. ¿De manera inmediata o hay que requerirle previamente el cumplimiento antes de resolver? ¿No? Me parece que habría que hacer un requerimiento antes de resolver, no debe ser inmediato, no es una causal de resolución expresa o inmediata, a mi entender. Sin embargo, es un tema discutible porque la norma no especifica qué tipo de resolución, solo dice que es causal de resolución. Respecto al desacuerdo, acá está, ¿no? Hay que manifestar tu desacuerdo y reservarte la posibilidad de esa manera de ir a arbitraje en un momento posterior, ¿no? Cuando ya esté recepcionada la obra. Eso va a ser bastante interesante porque lo que va a generar es que haya un solo gran arbitraje. De hecho, esta norma lo que ya establece también es que si hay varias controversias, en los casos inclusive que no hay junta, siempre debe haber un solo arbitraje que englobe todo, ¿no? Siempre. Ya con esta norma no hay posibilidad de que para él haya varios tribunales arbitrales. La norma expresamente obliga que se acumule todo en un solo arbitraje. Y la Junta sigue esa lógica. Todo se va a acumular en uno solo cuando termine su participación. Incluso, tanto es así como ya lo dije antes, que la liquidación se va a tener que meter, de ser el caso de la controversia de liquidación, se va a tener que meter en el arbitraje que se haga para poder cuestionar los pronunciamientos de la Junta.
Eso, ingeniera, por favor. Bueno, hemos querido en estos pequeños alcances, como yo decía, el que es experto puede hacer que ya diga, ya lo sé, pero estas preguntas, estos alcances que hemos puesto, es en razón a varias preguntas que se nos han hecho y que he visto en el chat que están formulando, que me parecen muy interesantes las preguntas que están haciendo. No sé si tendremos tiempo para resolver, pero este era el último tema, el último alcance que habíamos puesto, y que sabemos de que estos son como tips, porque es muy necesario que lean el reglamento, tengan a la mano el reglamento que sale, ojalá que ya no sigan cambiando, que tengan su reglamento, que tengan su directiva oportuna. Los centros, ahora he visto que hay como 5 o 6 centros que están formando o incorporando adjudicadores, tengan a la mano sus directivas, porque es muy importante conocer, cada centro está poniendo llaves. ¿En qué sentido? No llaves limitantes, sino llaves para el comportamiento del profesional, para el cumplimiento más aún en las oportunidades de atención. Por lo menos yo sí me doy por satisfecha de cómo el centro que me ha designado formula sus exigencias, hace el seguimiento, muy desprendido de su personal para que conozca la problemática in situ. Creo que eso es lo que tiene que hacer cada centro, y sí tienen que leer y complementar lo que nosotros, el énfasis que le hemos puesto en algunos puntos, ahí lo van a entender mejor, ¿no? No podemos decir todo lo que conocemos en el tiempo que nos ha dado, el tiempo que estamos muy agradecidos que nos haya cedido la empresa Mayo Educaciones Ejecutiva, porque sí nos permite compartir con nuestros colegas, con nuestros profesionales que manejan obras públicas, algunos puntos que tienen que quedar claros, más que todo la responsabilidad y la oportunidad del adjudicador. Por mi parte, doctor, señorita doctora Fiorella, y a quienes están en este momento de hospedadores, les agradecemos la paciencia, y si tienen preguntas, por mi parte, estarían a responder. Doctor, usted. No, yo también agradezco definitivamente a todos los participantes y a Mayo. Y, ingeniera, si le parece, yo creo que hay varias preguntas, yo las puedo ir leyendo y vemos qué tanto es el componente técnico y legal y la vamos respondiendo, ¿no? Por ejemplo, acá hay una pregunta de Nancy Alba Capur que dice, las partes entregan el expediente completo a la Junta, entiendo que es el expediente técnico, ¿no? Ingeniero, ¿usted qué opina? Por supuesto, doctor. Es que nosotros nos convertimos en un personaje más del contrato. Y para que podamos administrar correctamente el contrato, tenemos que conocerlo en su integridad. Lo que no está, definitivamente hay detalles técnicos que no es nuestra responsabilidad atenderlo, pero sí conocerlo. Porque también existe ese error de que mira, eso hazlo a la consulta y el adjudicador lo va a resolver. Mejor dicho, yo supervisor, yo entidad o yo contratista, ya no me esfuerzo porque el adjudicador va a resolver. Pero creo que ahí esa parte lo hemos explicado, estamos yendo para absolver consultas, prevenir controversias, y lógico, las dos partes tienen a sus expertos técnicos, y que ambas partes pueden hacer actuar los conocimientos y las experiencias de los técnicos. Y es lo que hace un adjudicador, convoca a los expertos de ambas partes, porque les pagan a esos expertos, para que lean esos planos, lean esas valorizaciones, lean esos detalles, pero el adjudicador puede conocerlo, puede tenerlo a la mano, pero no le va a resolver temas de ese nivel de detalle, ¿no? No sé si ese es el sentido de la pregunta. Sí, a ver, acá hay otra pregunta de Gustavo Bayona, que la tiene en dos partes, creo que de TAC nos están escribiendo. Lo que él nos pregunta es si la situación del COVID ha afectado de alguna manera las visitas en obra, ¿no? Y si para paliar eso de alguna manera se ha usado alguna forma tecnológica como los drones o reuniones virtuales. En su experiencia, ingeniera,
¿Usted cómo lo ha podido ver en este tiempo de pandemia? Bueno, cada caso es particular. Yo me situara en la experiencia que tengo, lo mío sería un poco más sencillo, porque a lo largo de las visitas que he hecho el año pasado, este año, a la obra, ya conozco de memoria dónde están los problemas. Los filmo cada vez que voy, le tomo fotos. Es un caso, no todos los casos son iguales, pero ahora ya se restituyó la obra y hay que cubrir los protocolos o sencillamente existen los videos, existen los Zoom y nosotros ya hemos hecho reuniones virtuales con la entidad, con los procuradores, con la contratista. La Católica nos ha permitido a través de su plataforma reunirnos y hemos podido entender su problemática y en razón de eso vamos a resolver algunas consultas y hemos resuelto consultas también. Porque el mayor problema que tienen no es que uno vaya a ver si vaciaron correctamente o no, sino si tienen dudas formales, si leyeron el plano correctamente, si una serie de detalles que uno puede decidir con la información que ambas partes entregan. Entonces, se puede trabajar. Ese es mi caso, pero ha de haber casos de otras personas que recién iniciaban la obra, no pueden dejar de viajar, van a tener que vestirse de astronautas, se abren las fronteras y ahí tendrán que ir o contratar de repente, claro que para drones hay que pedir hasta autorizaciones, ¿no? Pero se usarán videos, se usarán drones, se vestirán de astronautas. Lo que pasa es que quien acepta esa responsabilidad lo va a tener que asumir, pero todo puede conversarse entre las partes, ¿no? Porque si hay un grupo de profesionales que están en obra, pueden capturar información y entregárselo virtualmente a su adjudicador. Pero la presencia en obra es importante. Y sí, el COVID sí ha afectado en parte, principalmente en las visitas. Mira, muchas gracias. A ver, acá hay otra pregunta de Nancy que dice, ¿está normado para que la Contraloría revise las decisiones de la Junta de Resolución de Disputas después de culminada la obra? Bueno, respondo brevemente. No hay una norma específica que faculte a la Contraloría a hacer esa revisión de lo que decía la Junta. Sin embargo, en general la potestad de la Contraloría es una revisión ex post y puede hacerlo respecto a todos los actos de las obras. O sea, todo lo que sucede en un arbitraje, todo lo que sucede en una conciliación, todo lo que suceda durante la ejecución de la obra, cuaderno de obra, cartas, todo, solicitud de presiones de plazo adicionales, todo la Contraloría lo puede hacer una revisión ex post. Y como las decisiones de la Junta forman parte de lo que es el avance de una obra, definitivamente está dentro de las potestades generales que tiene la Contraloría, sin que una norma expresamente lo permita. Entonces, es posible que la Contraloría más adelante pueda hacer su control ex post y hacer alguna observación respecto a si lo de la Junta hizo bien o no. Lamentablemente, a eso se está expuesto, ¿no? Como de hecho muchos árbitros han estado expuestos a que la Contraloría opine que lo que se dijo en el arbitraje estuvo bien o no. Lo que habría que ver es si esa opinión de la Contraloría es vinculante para poder cuestionar a los funcionarios públicos por no haber tomado las acciones pertinentes y oportunas, o incluso poder cuestionar a los adjudicadores. Eso se va a tener que evaluar según la causística de lo que diga Contraloría. Acá hay otra pregunta más que hacen por Facebook, que pregunta Julio Najarro. Buenas noches, una consulta. ¿En qué caso la Junta de Resolución de Disputas puede dejar de funcionar para resolver las controversias? Solo por falta de pago a los honorarios de las partes, gracias. A ver, yo brevemente, si este es un aspecto legal también, efectivamente uno de los supuestos que la norma establece que la Junta va a dejar de funcionar o se puede disolver es cuando las partes no asumen sus honorarios. Sin embargo, otro supuesto es cuando el contrato se declaró nulo. Si el contrato se declaró nulo, esa controversia no lo puede ver la Junta, la obra ya no va a seguir avanzando, entonces se disuelve de facto la Junta. Otro supuesto también es la resolución del contrato. Otra controversia que la Junta no va a ver
y que también va a implicar justamente que deje de avanzar la obra. Entonces la Junta ya no va a estar funcionando, ¿no? Esos son los supuestos en general cuando la obra ya no sigue adelante, sea porque terminó naturalmente o porque termina abruptamente por algún supuesto, ¿no? En cualquier supuesto la Junta se disolvería porque ya no hay obra que va a acompañar. Y cuando hay suspensión también. Cuando hay suspensión, pero ahí se suspende la labor, no, no se disuelve. Ah, claro, claro, claro. Sí, Pero correcto. efectivamente no va a seguir trabajando. A ver, acá hay una pregunta más. Esto ya se respondió. A ver, en los casos que el tribunal arbitral, asumo, resuelve distinto a la Junta, ¿qué consecuencias tendría para los árbitros y o para los de la Junta cuando unas partes inicien proceso judicial? Este es de Eber Gutiérrez. Ingeniera, ¿me permite Sí. responder esto? A ver, en realidad no hay tanta consecuencia porque son más bien etapas, ¿no? Lo que la Junta resuelva se va a aplicar durante la ejecución del contrato, de la obra. Terminada la obra, recepcionada, los árbitros van a considerar lo que dice la Junta, pero no están obligados a seguir lo que dice la Junta. Los árbitros pueden resolver algo distinto a lo que dice la Junta y no hay ninguna consecuencia. No es que la Junta, los adjudicadores van a tener un problema o los árbitros van a tener un problema por resolver algo distinto. No, es como que es una otra instancia, otro nivel donde los árbitros van a poder resolver lo que ellos consideren pertinente según lo que se aporte a ese arbitraje, y la única forma de luego llegar a un proceso judicial es para cuestionar vía un proceso de anulación lo que los árbitros resuelvan. Y en los recursos de anulación, hay que indicarlo, no implica revisión del fondo. No es que el Poder Judicial va a decir, a ver, voy a ver si lo que hizo el árbitro estuvo bien o mal. Esa no es la función de los jueces en un tema de anulación. Lo que pueden ver simplemente es si los árbitros lo que resolvieron fue de acuerdo a los procedimientos establecidos, si cumplieron el plazo o temas por el estilo, ¿no? Entonces, el Poder Judicial no va a poder revisar el contenido de si hizo bien la Junta o si hizo bien el árbitro. Lo que va a poder ver es si es que se siguió el debido proceso, por decirlo de una manera. Correcto, de acuerdo, doctor. A ver, acá hay otra pregunta más. En el caso específico, para obras de saneamiento de especialidad, ¿debería considerarse para formar la Junta de Resolución de Disputas? ¿Podría ser un ingeniero de cualquier especialidad? Ingeniero, es así, se la dejo a usted. Correcto, doctor. Esa es una pregunta muy interesante. Muchos me han preguntado, ¿qué pasa si es un contrato de electricidad? ¿Qué pasa si es un contrato de saneamiento? Claro, lo ideal si pudiera incorporarse un especialista, sí, pero no es determinante, porque acá lo que se está trabajando es la administración del contrato, es usar las habilidades para que las partes pongan todos sus conocimientos a disposición de un administrador de contrato. No es que sea un administrador de contrato, lo que pasa es que esas habilidades las tiene que tener un adjudicador. El Estado paga expertos, especialistas a la supervisión, especialistas de todos los niveles. Le paga al contratista especialista de todos los niveles, estructurales, sanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. En la obra donde yo estaba habían 16 especialistas, y entre ellos estaban que se consultaban, ¿será 0 de 8 a 0 de 6? Que la ingeniera decida, y le dije, no, que vengan sus expertos acá, pagados por el Estado, ¿no? Porque son 3 grupos pagados. El supervisor, que tiene todo su equipo técnico, el contratista, que tiene todo su equipo técnico, y ¿cómo se puede decir? El tercero, el Estado, que tiene sus expertos en las oficinas. Entonces, si hay tanto experto, es la habilidad del adjudicador hacer actuar las experiencias de esos expertos. Eso es lo que yo podría decir al respecto. No se preocupen si es que dicen, no soy sanitario, o no eres sanitario, no te necesito. No, es desarrollar habilidades y la experiencia de cómo utilizar los conocimientos de la gente que está siendo pagada para ese contrato. Interesante, doctor, ingeniera, soporte. Creo que dame el clavo. A ver, la siguiente pregunta es, el aspecto de la edad mayor de 65 años que limite la acción de los adjudicadores en obra, ¿cómo se considera? Sí, efectivamente, pero le han dado una salida,
de que el adjudicador o el profesional que considera que puede aportar y que es responsable de su desplazamiento tendrán que tomar el conocimiento, ¿no? Si tiene alguna enfermedad de riesgo, si sobrepasa el IMC, sí, pero sería, y esto es un curso que dio la universidad, y el señor que vino a exponer, un americano, dijo: me sorprende que en esta sala exista el 50% de gente joven. Dijo, cuando en Estados Unidos se da este tipo de cursos, todos pasan los 60, 70 años. Porque para resolver este tipo dar este tipo de soluciones que van a definir extensiones tremendas de contratos, y quién sabe cuánta cuantía, tiene que haber mucha experiencia, mucha tolerancia, mucha experiencia, mucha habilidad para poder usar la información que se tiene y con las buenas decisiones de ambas partes, contratista y entidad, ayudarlos a que se dé una solución oportuna y el contrato continúe. Entonces, ahí es donde dice, perder la oportunidad de un profesional de 65 años, que no es un anciano, es un hombre con experiencia y que tiene mucho para dar. Yo creo que esta cosa es circunstancial nada más, ¿no? Pasado estas circunstancias, las cosas vuelven a su normalidad y no van a perderse la oportunidad de tener gente de 65 años con experiencia. Sí, a ver, una última pregunta de esto, de la parte de los chats, para ver las otras preguntas. Se señala que la Junta de Resolución de Disputas no entra en temas relacionados adicionales. Pregunta, por motivo de la emergencia sanitaria, en un determinado contrato de obra pública, ¿cuál es el aporte de la Junta en la determinación de los costos del saldo de obra? Entiendo que la pregunta va respecto a los costos asociados al cambio de metodología constructiva. Correcto. Y que entiendo también ya que la norma expresamente ha dicho que no son adicionales. No es adicional. En ese sentido, la Junta sí podría opinar. Por supuesto, por supuesto. Por eso es que se decía que la participación de los que tienen Junta, y que lastimosamente son muy pocos contratos, y no encuentran un equilibrio en la respuesta, una objetividad en la respuesta de parte de las entidades, que lastimosamente estamos escuchando últimamente lo que está ocurriendo, como por un periodo de ampliación de plazo de cuarentena van a dar 5 días de plazo, ¿no? Hay una incoherencia, probablemente falte un poco de capacitación, y otros detalles más. La Junta puede tomar decisiones, porque no tiene que ver con adicional. Ahí no hay problema, no es adicional. De acuerdo, perfecto, ingeniero, estamos de acuerdo en ese punto. A ver, acá hay una pregunta del ingeniero Canchán que dice, al momento en que la entidad está preparando el valor referencial, se entiende que entre los gastos generales variables debería incluir el costo de la JRD, que correspondería al contratista, ya que es un gasto en que deberá asumir por mandato de la ley, claro, siempre que esté por arriba de los 40 millones, según dato. Si a esto se le agrega que el costo correspondiente a la entidad lo tendrá que asumir de su propio presupuesto, ¿no implica que a la larga todo el costo de la JRD es asumido por la entidad? Si hablamos de justicia, usted, doctor, es el que podría responder, pero yo lo que digo es, acá tengo dos enfoques. Si se genera el problema, se genera la complicación porque se tuvo un mal proyecto, o hubo poca diligencia, y que el adjudicador le ayude a resolver los problemas a quien hizo el contrato y originó el problema, porque si el contratista lo hizo mal, lo sacan del contrato, le multan, le quitan su fianza y punto. Pero si es el Estado y el adjudicador le ayuda en solucionar parte, porque no le va a solucionar tampoco todo, debería pensarse bien por rangos, ¿no? Ese es uno. Por eso decía, tengo dos escenarios que contestar ahí. El otro es que para que un contratista resuelva sus problemas, paga arbitrajes. Y dice, cada uno paga su parte. Claro que algunos se elevan al tribunal y le dicen que lo pague todo la otra parte porque yo no tuve la culpa. Pero cada parte financia normalmente lo suyo.
la ventaja en esta oportunidad que va a financiar, pero va a tener el resultado de forma oportuna. Creo que esa sería la ventaja. No tiene que esperarse tantos años para liquidar, no tendría que esperarse tantos años para cobrar sus gastos generales, para cobrar sus costos directos. Creo que es una inversión que estaría haciendo la empresa, ¿no? O las partes. Mira, yo estoy de acuerdo con esta segunda argumento, sobre todo, ¿no? O sea, el primero me parece correcto, pero el segundo me parece que es más valioso, también desde mi perspectiva. Efectivamente, lo que está haciendo el Estado al imponer la Junta, sobre todo cuando se sabe que se va a imponer sí o sí de manera obligatoria, es advertir al contratista de que va a incurrir ese gasto y él incorporará eso entre sus costos, y si aún así su oferta es competitiva y gana, bien por él. Pero también puede suceder que por incorporar ese costo no agarre el contrato, no tome el contrato. Porque lamentablemente lo que me parece, y corrígeme ingeniera si me equivoco, es que cuando se arma el presupuesto referencial, no se indica el costo de la Junta, ¿no? Mientras que en la propuesta el contratista sí lo incorpora como mutuo propio, por lo tanto está elevando un poco más probablemente el monto referencial, y cuando entre a competir tal vez no gane. Entonces, si gana aún así, bien por él, ¿no? Pero no necesariamente, ahí se está arriesgando. Si gana y aún así por la entidad finalmente va a cubrir las dos partes, porque le va a pagar a él para que le pague a la Junta, y al mismo tiempo la entidad va a asumir, lo que pasa es que la entidad que es la interesada en que la obra culmine rápido para atender la finalidad pública por la cual se está haciendo, porque una obra no es porque a un funcionario público se le ocurrió hacer la obra va a servir para atender una necesidad pública que existe. Entonces, lo que se va a ganar en el bien común es tener atendida una necesidad lo antes posible. Y eso es mucho mejor y es mucho más barato que gastar en arbitrajes y en que se rehaga la obra con un nuevo contratista con los saldos del saldo que ya hemos visto varios en los arbitrajes y en los peritajes. Discutible, doctor. Sí, definitivamente es una inversión. El contratista, si lo pone, no va a entrar en competencia tampoco, porque va a subir su precio y va a haber otros que se van a ir al suelo. Pero es una forma, por ejemplo, el arbitraje no lo colocan, solamente gastan cuando surge la controversia. Es lamentable que eso ocurra cuando se puede prevenir. Creo que la presencia de un adjudicador es importante, el costo amerita, pero para las obras pequeñas sí es incidente. Ahí deberían haber adjudicadores ad hoc. Ojalá que en algún momento se pueda permitir que las instituciones que inscriben adjudicadores puedan tener una cartera de profesionales para que hagan adjudicaciones ad hoc, para cuando haya controversia hagan presencia, ¿no? Porque la permanencia sí le podría elevar un poco su presupuesto. Hay otra pregunta que dice, a ver, la Junta emite su pronunciamiento a petición de ambas partes. En este caso, en una obra, el representante del contratista es el residente de obra y el representante del propietario es la supervisión. ¿Son ellos los que hacen la consulta o son los representantes legales de la entidad y del contratista? A ver, en este aspecto yo veo que hay un poco de flexibilidad. Se firma un contrato tripartito. ¿Ya? Se firma un contrato tripartito. ¿Quién lo firma? Los representantes legales de ambas partes. El procurador, el representante legal de la entidad y el adjudicador, la JRD. Cuando se va a hacer la reunión, si se espera que estén los representantes legales, nunca sería la reunión. Ya lo hemos vivido. Entonces, ¿qué pasaba? Llamaban por teléfono y decían, ahí está yendo, por favor esperen, o sencillamente decidieron y dijeron, mi residente va a representarme a mí y yo avalo las decisiones que vayan a tomar, porque ahí no se toman decisiones, ahí se informa, porque es importante que las dos partes estén presentes para que se enteren qué es lo que está ocurriendo, porque a veces por sistema remoto y con pantalla apagada manejan sus obras. Las entidades públicas están en Lima y allá están con problemas y no les resuelven el problema. En cambio, cuando se obliga a un representante de la entidad que esté en la reunión con la Junta, o el representante de la contratista que esté,
que esté el supervisor mismo, porque el supervisor sí tiene que estar ahí, es más enriquecedor, porque todos se enteran de la problemática y todos se comprometen en ese momento que para el siguiente mes ese hecho está superado. Y es muy motivador ver que por más que de repente uno sea un experto de los expertos comunicadores, ellos cumplen o se disculpan, porque dicen, bueno, ya hemos avanzado esta parte, no podemos avanzar por lo otro, pero hay una respuesta. Yo escuché una vez que la doctora Silvia Rodríguez comentó una experiencia así, y yo comulgo con ella porque efectivamente se sienten motivadas las partes a avanzar, y al final avanzan y resuelven su problema. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Sí, pueden ir o mandan una carta o se representan con sus personajes que son los que realmente conocen la problemática o en quienes despliegan su confianza, ¿no? Acá hay una pregunta que nos dice, a ver, ¿un experto en obras puede ser considerado el maestro de obra? Pues si la norma dice que debe ser ingeniero o arquitecto, pero el resto de integrantes deben ser expertos en obras. ¿Un economista puede tener experiencia en obra? Ese es un tema que la verdad sí lo he escuchado varias veces, pero están formando, las instituciones que reciben adjudicadores, están recibiendo adjudicadores que han sido capacitados. ¿Y quiénes están siendo capacitados? Los ingenieros, arquitectos y abogados. No he visto por ahora la presencia de otro profesional, pero el reglamento está permitiendo que si existen profesionales, expertos, porque dice expertos en reglamentación, puedan tener acceso, ¿no? No conozco esos casos porque recién creo que hay 6, 7 juntas en el país. No sé si este año habrán incorporado más, ¿no? De acuerdo. A ver, y ya para ir cerrando, una última pregunta. A ver, acá una última pregunta del ingeniero López. ¿Qué opina de la labor administrativa que deben hacer los centros? No solo en el manejo de los procesos, de documentación, sino también en la coordinación de la logística de los viajes a las obras. A ver, voy a tratar de entender la pregunta. Los centros son los coordinadores, no sé si se van a llegar a dar abasto, pero son una autoridad en ese aspecto, hacen el enlace interesante, ¿no? Nosotros decimos, tal día vamos a viajar, y el centro se encarga de coordinar con las partes para que compren los pasajes, entreguen los viáticos. Es una labor muy de enanos, laboriosa, ¿no? Es una cosa laboriosa de parte del centro, no lo asumimos nosotros, ¿no? Y entonces ellos se preocupan de que la fecha prevista para el viaje, de ida, regreso y todas las necesidades de la obra lo afronte la parte que le corresponde en el mes que le corresponde. Porque ¿qué se está logrando? Que me parece muy interesante. Un mes financia toda la logística, una de las partes, el otro mes la otra parte. Todo eso lo coordina el centro. ¿Qué opinión tengo? Que va a tener que en algún momento desprenderse porque el vorágine de demanda de adjudicadores de repente puede hacer que ya rebase un poco ese trabajo. No sé si esa sea la pregunta que se ha hecho o si la he entendido bien o no la he entendido bien. Sí, también entiendo lo mismo, ¿no? Que justamente el tema es cómo, que claro, que la logística del centro tiene que ser no solamente copiar documentos, sino ver que los juzgadores puedan llegar hasta el lugar donde está, crear las condiciones necesarias, ¿no? Facilitar, que es la labor siempre administrativa de todo centro, ¿no? Facilitar la labor de quienes van a hacer el trabajo de fondo, que son los adjudicadores en este caso. Y en eso, ingeniero, usted creo que ha después expresado muy claramente su experiencia. Correcto. Y también respecto a las notificaciones, están llegando las notificaciones, me parece que ahora con el sistema remoto llegan las notificaciones y realmente la parte ya debería darse por notificada y comenzar a trabajar, como es lo que ha ocurrido en mi caso, ¿no? Me han llegado notificaciones en marzo, en abril, porque las partes seguían trabajando, pero el centro dijo, mientras no se cubra la formalidad que se levanta la cuarentena, todavía no corren los plazos.
y se intentó hacerlo antes, pero la Procuraduría dijo que termine la cuarentena y recién comienza a contarse los plazos, ya comenzó a contar el 1 de julio. Pero imagínense la oportunidad que se hubiera tenido de que con la sola notificación ya se podía comenzar a trabajar, pero no, porque era una de las partes que mandó sus documentos y la otra parte decía, yo no la puedo dar por notificada hasta que no me la haga formalmente el centro, ¿no? Perdón. Esa es una realidad que la hemos visto, pero no sé qué más podría contar, porque el reglamento es claro, dice, tiene que notificarte el centro, a pesar que todo se cuelga en internet, ¿no? Todo se cuelga en el correo formal. Perfecto, ingeniera, muchas gracias. Bueno, creo que con esto ya nos ganó el tiempo. Ahora sí, ya hemos respondido muchas de las preguntas, obviamente no alcanza para responder todas. De mi parte, agradezco nuevamente a Mayo Ede por la invitación. De verdad que ha sido muy interesante y agradezco también a la ingeniera Jenny Guerrero por compartir esta exposición conmigo. Creo que la interacción ha sido bastante buena y a todos los participantes por su paciencia y por sus preguntas, ¿no? La verdad que han sido muy enriquecedoras. Gracias. Igualmente, señores, Mayo Educación Ejecutiva, muy agradecida por la posibilidad que se nos permite a través de esta plataforma poder explicar algo de nuestra experiencia, y como decía al comenzar, nosotros no estamos viniendo acá a descubrir la pólvora, lo que estamos haciendo es que aquellas consultas que todavía están un poco en duda, podamos a las personas que tienen ese interés de conocer, poder aclarar algo, que yo sé que no todo queda aclarado, porque se necesitaría un curso para que quede aclarado, pero por lo menos los tips nos van a ayudar a saber en qué contexto estamos, y por favor conocer que la presencia de la Junta en la obra bien manejada es una solución importantísima, innovadora en nuestro país, por más que esté hace 7 años intentando ingresar, pero que se maneje bien para que perdure. Esto les va a dar solución a muchos contratos. Auguramos éxitos en este tema, que se maneje bien. Le agradezco a Mayo que día a día nos viene capacitando más. Y doctor, ha sido un placer estar con usted en esta plataforma. Creo que ambos hemos podido complementarnos, muy interesante. Ojalá que nos toque en otra oportunidad participar juntos. Muchas gracias, gracias a Mayo. Bueno, agradecemos a nuestros 2 especialistas por esta excelente presentación, así como también a todos nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de un nuevo webinar. Al finalizar la transmisión les estará llegando una encuesta que nos permitirá a nosotros brindarles cada vez un mejor servicio. Les recordamos que esta sesión, así como los webinars pasados, los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube Mayo Educación Ejecutiva y como Mayo ED Podcast en Spotify. No se olviden de seguirnos en nuestras diversas redes sociales, donde estaremos dando a conocer más información sobre el sector, así como también de nuestro próximo seminario online, Gestión y Valoración de Daños en Disputas en Construcción 2020, que inicia el 23 de julio. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches. Gracias, Pamela. Buenas noches.